Yo me baño una vez al año. Yo viajo a, qué sé yo, a China una vez por semana. Yo voy a la universidad diariamente, o cada lunes, o cada, me dejo entender. Esos son hábitos, costumbres. Pero ¿qué es hecho realidad? Hecho realidad, como ya les había hablado, es, por ejemplo, que la semana tiene 7 días, que la hora tiene 60 minutos, que un minuto, perdón, tiene 60 segundos, que el sol está allá, por más que el día esté nublado, siempre el sol va a estar en el mismo sitio, que la luna, por más que sea de día, la luna siempre está ahí afuera, o sea, no hay modificación al respecto. Bueno, entonces, cuando tú quieres expresar hábito, costumbre, hecho, realidad, inmediatamente vas a hacer uso del simple presente, pero en este caso hay dos tipos de simple presente, obviamente. Uno de ellos es simple presente con el verbo to be, que ya habíamos visto. Ok, vamos a poner acá A con el verbo to be, y B, vamos a poner B con el dudas. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, teacher. Bien, muchas gracias. Entonces, inmediatamente agarras, dices, necesito comunicarme o comunicar a alguna persona X, hábito, costumbre, hecho, realidad, siempre presente. Pero específicamente en este libro vamos a utilizar el verbo live y el verbo have. Fíjense que en esta lista que les he enviado al celular tenemos un sinnúmero de verbos. Ya, esta lista, ¿ok? Esta lista que está acá, esos son los usos. Esos son los usos, ¿ok? ¿Cuándo vas a usar el simple presente con el dudas? Vas a usar cuando manifiestes hábito, costumbre o hecho. ¿Okay? Hoy vamos a usar live, que el live pertenece a los regular verbs, y el have, que pertenece a los irregular verbs. Hay dos tipos de verbos, ¿ok? Los verbos irregulares están en la lista que les acabo de mandar. ¿Por qué se llaman verbos irregulares? Se llaman verbos irregulares porque para hablar de simple presente, para hablar de forma básica del verbo, o simple pasado, o el past participle, ¿ok? Cambia su estructura de forma absoluta, o de lo contrario se mantiene, ¿ok? Para poder cambiar de tiempos. Sin embargo, cuando hablas de live, estás hablando de que su forma básica del verbo es live. Sin embargo, si quieres cambiar al simple pasado o al past participle, simple y llanamente vas a añadir ed al final. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a ver hoy, simplemente vamos a manejar la forma básica del verbo, es decir, live. Esto está en su forma base. ¿Ok? Y have está en su forma base igual. ¿Cómo se trabaja esto? Ok, para empezar, decir que vamos a decir en una oración positiva, vamos a decir, she lives in Cochabamba. ¿Por qué estoy poniendo lives? Porque hay una regla, ¿ok? Mi regla me dice, primera regla, cuando yo voy a trabajar con terceras personas, vale decir he, she, it, me dice que yo tengo que a ese live le voy a aumentar una S
para acomodarlo, el verbo, a las terceras personas, porque las terceras personas son especiales. Entonces, siempre va a decir lives. Pero solamente sucede eso cuando estás hablando de terceras personas. ¿Ok? He, she, it. ¿Ok? Bien. Y vamos a dar otro ejemplo con she has a car. Ella tiene un auto. Pero, como son terceras personas, vamos a poner acá segunda regla. Un minutito, por favor. Segunda regla. La regla me dice, ok, que si yo voy a trabajar con terceras personas, la regla me dice que si yo voy a trabajar con terceras personas, vale decir he, she, it, ok, voy a trabajar con el verbo que es lo mismo, pues el has es lo mismo, ok, has, have es la forma base del verbo, pero hay que adecuarlo, hay que adecuar esa forma base a terceras personas. Por eso se modifica a ¿ok? Solamente porque estamos trabajando con terceras personas. Ahorita vamos a dar más ejemplos y van a comprender. Bueno, esa es mi oración positiva. Voy a trasladar esta oración positiva. Fíjense, por favor, estoy hablando de la oración positiva. Un ratito, por favor. No estoy colocando aquí has, porque no es la forma base has. La forma base es have. La forma base es live. Solamente que estamos adecuando a terceras personas, por eso aumentamos la S y por eso cambiamos de have, cambiamos a has. Oración positiva. Ok, pero hoy voy a cambiar eso a una oración negativa. ¿Cómo se hace? Voy a cambiar a oración negativa. Ok, para cambiar a una oración negativa, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Voy a traer acá mis oraciones positivas, voy a bajarlas acá, pero para poder trabajar con una oración negativa, para convertir las oraciones positivas en negativas, yo tengo que usar el auxiliar do o das. Punto. ¿Ya? No tienen significado alguno. No tienen ningún significado. Más bien trabajan como comodín. ¿Ok? Y se hace así, miren. Yo voy a poner, dice, she doesn't. Estoy utilizando doesn't por lo siguiente. Yo voy a decir, el do es para I, we, you y they. ¿Ok? El do solamente puede trabajar con I, we, you, they. Sin embargo, el does va a trabajar con el he, con el she y con el it. ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Miren, dice, she doesn't live. Pero mi verbo en esta tercera persona, en las terceras personas, esa S o S en las terceras personas, ok, al cambiar
positiva a una negativa oración, el verbo o los verbos tienen que volver o retornar a su forma básica. Siempre. O sea, vale decir que yo voy a matarla a la S. Y yo digo, she does not live in Cochabamba. No se olviden, chicos, que se puede contraer. Y yo voy a decir, en vez de colocar todo aquello, para cuando vas a escribir, simple y llanamente, tú sabes bien de que tienes que ser formal, una carta es formal, motivo por el cual no puedes contraer. Sin embargo, a la hora de hablar, obviamente tienes que contraer para que la comunicación sea dinámica. Entonces, has convertido de positivo a negativo simplemente con la añadidura del auxiliar, que no significa nada, simplemente nos ayuda a cambiar el dudas, por ejemplo. ¿Cuándo se utiliza el dudas? Cuando se usa do o el das, coma, solo y únicamente en oraciones negativas y también se puede usar en positivas oraciones cuando queremos enfatizar una acción. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Ok? Esto les voy a pasar. Entonces, vamos a bajar un poquito más. Tenemos el she does not live in Cochabamba o she doesn't live in Cochabamba. Voy a cambiar ahora a un negativo y voy a decir así. Voy a decir she does not. Aquí voy a trasladar ese have a la forma básica. She doesn't have a car. Y aquí voy a hacer una contracción. Ahora, estas son mis formas correctas, a lo mejor no correctas, sino sin contracción. Ups, perdón, tengo el color negro ahí, no importa, así no es. Y el verbo, obviamente, voy a poner aquí el verbo, para que veas que lo he eliminado. Ese has lo eliminé y lo he convertido en have. Lo propio sucede acá. Estaba con has, pero lo eliminé y lo convertí en forma básica del verbo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ninguna, sí. ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta, just a question. Ahora voy a hacer preguntas, yes, no, questions. ¿Y cómo se hace? Jalo la oración positiva. Jalo mi oración positiva, las dos. Y las jalo abajo. ¿Ok? Las coloco acá y digo, voy a colocar el auxiliar adelante y digo, does she live? Voy a eliminar la S porque tengo que volver a la forma básica del verbo y coloco el question mark. Y acá hago lo propio, coloco does y voy a borrar ese has
porque voy a llevar a la forma básica del verbo. Ya no me sirve esto porque estoy haciendo uso de mi auxiliar. Entonces, la forma básica del verbo se debe al uso del das. Cada vez que yo tenga que usar el das o el do, tiene que estar el verbo en su forma base. Ya está. Does she live in Cochabamba? Does she have a car? Ya está. ¿Cómo se responde? Eso son respuestas a las preguntas yes, no questions. ¿Cómo se responde? Yes, coma o no, coma. Y se dice, en este caso, y does, o si es negación, she doesn't. Y tienes que contraer. Y ya está. Entonces, aquí estás respondiendo de manera apropiada a tu yes, no question. Vamos a hacer una double question. Vamos a hacer preguntas de información. Llama double H. Y decimos, un momentito, voy a colocar con amarillito. No, voy a colocar con otro color. Y digo, con lila. No, ya lila está. Ay. Vamos a poner otro color. Azul. ¿Ok? Y vamos a decir, para hacer, chicos, la pregunta double H question, se jala tu positiva oración para analizar y se jala. Esas son mis oraciones con las que estoy trabajando todo el tiempo. Jalo mi positiva oración y jalo mi yes, no question. Ok, voy a trasladarlas acá abajo. Okay, y voy a trabajar primero con la she lives in Cochabamba. Y digo, esta la tengo que convertir en yes, no question. Preguntas, yes, no question. Ok, voy a jalar estas dos. Y voy a traerlas aquí porque no puedo trabajar no puedo trabajar con double H question si no trabajo con la yes no question, porque la yes no question es mi madre modelo matriz para mis double H questions. Ok, entonces tengo mi positiva, que es la que voy a analizar. Esta es la que analizo y la otra es con la que trabajo. Esta analizo y la otra es con la que trabajo. Ok, voy a separarlas y voy a decir, a ver, ¿con qué voy a trabajar? Ah, ok, primero voy a hacer mi who subject. Primero voy a hacer mi who subject. ¿Por qué voy a hacer mi who subject? Porque tengo el subject ahí. Mi subject pronoun o noun es el she. Entonces puedo trabajar. No te olvides que el who subject solo y únicamente trabaja con la positivación. Solo y únicamente trabaja con la positiva oración. Entonces, reemplazando además a mi subject pronoun. Entonces, yo la voy a traer acá y voy a reemplazar y digo who y borro el she. Esta parte es tremendamente importante que te des cuenta. ¿Ok? Solo y únicamente trabaja con la positiva oración. Coma. Reemplazando el who, reemplaza al subject pronoun o noun. ¿Ok? Pero fíjate lo siguiente. Quiero que te fijes. Dice, who lives in Cochabamba? Y acá tienes que aumentar tu question mark, obviamente. Ahora vamos a pensar, fíjese que he reemplazado nada más.
Fíjense, necesito que se den cuenta de lo siguiente. Fíjate que el verbo está como si fuera tercera persona. Esa es el kit del asunto. Fíjate, dice lips. ¿Te das cuenta? Dice lips. No puedes poner otra cosa, tiene que decir lips, como si fuera tercera persona. Como si fuera tercera persona. Ok, vamos a poner el otro. El otro es she has a car. Fíjese, por favor. Perdón. Acá. Fíjese, por favor. Voy a subir esto acá. Acá. Y voy a decir, voy a reemplazar y digo who. Y fíjate cómo estoy manteniendo el has. No estoy eliminando el has. El has se mantiene como si estuviéramos trabajando con tercera persona. ¿Ok? No se está modificando, sigue trabajando. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué está trabajando como tercera persona? Está trabajando como tercera persona porque no hay el do ni el das. Entonces, si no hay el do y el das, ¿para qué voy a modificar mi verbo? Tiene que trabajar como tercera persona, porque el who está trabajando como subject pronoun. ¿Se entiende esa parte? Díganme sí, por favor, o díganme no para que pongamos. No entendí yo. Yo no entendí. ¿No entendió? No. Ahorita vamos a explicar más ejercicios. Vamos a... Ah, son los parlantes los que están mal. A ver. A ver, háblenme, por favor. Hola. Hola. Hola, teacher. Ok, ahora sí, son mis parlantes. Ya, no se entiende. Ahorita vamos a entender. Ahorita vamos a entender. No se preocupen porque no es el único ejercicio que vamos a hacer. Voy a seguir, voy a continuar y vamos a trabajar con un poco más de ejercicios. Primero miren lo que estoy haciendo para terminar. Dice, who lives in Cochabamba? Who has a car? Ok. Ahora voy a hacer otras preguntas. Voy a hacer otras preguntas con double question. ¿Se acuerdan que les he dicho que en inglés y en español obviamente existen oraciones positivas, oraciones negativas? También existen yes, no, dos tipos de preguntas. Los dos tipos de preguntas, la primera se llama yes, no question y la segunda se llama double question. Las yes, no questions se llaman yes, no questions porque se responde con sí, no, o sí yo soy, no yo no soy. Y se llaman double questions porque requiere mayor información para ser respondidas y trabajan con what, where, when, who, how. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Díganme sí, por favor. Sí, teacher. Ya. Entonces, ahorita estamos trabajando. ¿Han comprendido acá, pero? ¿Han comprendido desde la positiva oración? ¿La positiva oración han comprendido? Sí, teacher. ¿La negativa oración se ha comprendido? Sí. ¿La yes no question se ha comprendido? Sí. ¿Qué partes se han perdido? ¿En las preguntas de double question? En las preguntas de sí, en esa. En las double question, en esa que estamos ahorita. Sí, esa no entendí. Ya, voy a borrar esto. Ok, voy a borrar esto y vamos a empezar otra vez con las double questions. Siempre que vas a trabajar con las double questions, con estas de acá, ya, ¿por qué se llama double question? Se llama, un ratito por favor.
ratito. Ok. Se llama WH question porque se usan preguntas con what, where, when, whose, who, which, why, etcétera. How, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Además, necesita más información para ser respondida. ¿Ok? Porque si yo te digo, ¿cómo te llamas? Tú me tienes que decir, yo me llamo Claudia Morán. ¿Dónde vives? Vivo en la calle tanto, de tal ciudad, en el número tanto. Entonces necesitas más información para responder. ¿Qué yo voy a traer de arriba para poder responder esas WH questions? Yo voy a traer mi positiva y mi pregunta. Primero voy a trabajar con la primera. Al último voy a trabajar con... Al último voy a trabajar con la segunda ejemplo. Primero voy a trabajar... Mi primera oración es she lives in Cochabamba. Pero esa se analiza. La positiva se analiza. ¿Qué voy a hacer? Ya. Yo y con la yes no question hago mis otras preguntas. Ya. Pero la única pregunta que trabaja con la positiva oración se llama ¿ok? ¿Y qué es la who subject? La who subject, ¿ok? Es una pregunta que solo utiliza, la who subject solo y únicamente trabaja con la oración positiva, no con la yes no question. Y el who reemplaza el subject pronoun, o sea que tengo que subir mi positiva oración acá arriba para fabricar mi who subject. ¿Cómo se hace? Sobre esta positiva oración voy a reemplazar el who. Fíjate, con lo que tienes arriba. Simple y llanamente reemplazas el she, el subject pronoun, el subject lo reemplazas con el who. Y fíjate que todito lo que tienes, ¿acaso ha cambiado en algo tu positiva oración? Pregunto, respondan por favor. No ha cambiado, ¿no ve? Solamente se ha reemplazado el subject pronoun por el who. Nada más. Y la pregunta dice, ¿quién vive en Cochabamba? Ella vive en Cochabamba. Entonces, mi respuesta a esta pregunta, ¿quién vive en Cochabamba? Será oración. Es decir, un ratito. Es decir, mi pregunta es, ¿quién vive en Cochabamba? Esta es mi pregunta. ¿Ya? ¿Quién vive en Cochabamba? Y siempre mi respuesta será mi oración positiva. Vale decir, ella vive en Cochabamba.
¿Okay? Entonces, fíjate que tu pregunta, subject pronoun, ¿ok? Tu pregunta, subject pronoun, ¿ok? Para trabajar con el who subject, trabaja con la positiva oración. Simplemente en la positiva oración reemplazas ese she por el who y todo lo demás lo mantienes igual. Entonces tu pregunta, ¿quién vive en Cochabamba? Siempre va a ser tu positiva oración. Ella vive en Cochabamba. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tu verbo sigue igual sin modificación? ¿Por qué acá no estás volviéndolo a su forma base? Pues sencillo. ¿Acaso ustedes están viendo el dudas acá? El auxiliar dudas. ¿Lo estás viendo acá? No está el auxiliar dudas. Entonces, ¿por qué pues tienes que modificar tu verbo si no está el auxiliar? Si no está tu auxiliar ahí, ¿para qué vas a modificar tu verbo? No lo modifiques. Déjalo como está. Bien. Vámonos a lo siguiente. Ahora yo voy a trabajar con las siguientes preguntas. ¿Y qué pregunta puedo hacer? ¿Qué es lo que yo voy a analizar? Yo voy a analizar mi positiva oración, como ya les he dicho. Siempre voy a analizar mi positiva oración. Siempre. Y digo, ok, ya he hecho quién vive en Cochabamba. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dónde vive ella? Ok. Pero eso se trabaja con tu yes no question. Copias tu yes no question, la traes acá abajo y dices, ¿dónde? Dices, where does she live? Y borras pues tu respuesta, no la puedes dejar ahí. Y ya está. ¿Se puede hacer otra pregunta? No, no se puede, porque no hay más cosas que hacer. Solamente se puede hacer eso. Se puede decir quién vive en Cochabamba y se puede decir dónde vive ella. ¿Se entendió? Sí. Ahora, ya hemos hecho un ejemplo. Ahora vamos a seguir con el segundo porque tenemos otro. ¿Cuál es el otro? Esperemos un ratito. Vamos a trabajar ahora. Ok, tengo lo mismo que el de arriba. Si voy a trabajar con mi who, double question, perdón, lo mismo que acá. Lo mismo que acá. Se llama double question porque vamos a usar este tipo de preguntas. Ok, voy a hacer lo mismo. Pero yo tengo la posibilidad de trabajar con el who subject. Ok, yo tengo la posibilidad de trabajar con el who subject porque tengo pues un subject pronoun aquí. No te olvides que tu oración básica, ¿cuál es? Tu fórmula de la oración básica se llama subject pronoun noun más verbo principal más complemento. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir she, no, ya he hecho she lives, ¿no? Voy a hacer con she has. She has a car. ¿Correcto? Y digo, she has a car. Esa es mi positiva oración. Ok. Y acá digo, she has a car. Esa es mi positiva oración. Ya he trabajado con esto. She has a car. Y he trabajado con la primera. Ahora me voy a ir con la segunda. Dice, does she have? Does she have a car? Y ya está. Entonces, yo tengo la posibilidad de trabajar con el who subject, porque tengo pues un subject pronoun acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a copiar exactamente igual mi positiva oración para proceder a trabajar con mi who subject. Mi who subject me dice la regla, reemplaza al subject pronoun y ya está. Y aumentas ahí más bien, vas a aumentar un question mark. Entonces, aquí está tu positiva oración. ¿Y en qué ha cambiado? Nada, simplemente has reemplazado
¿Ok? Has reemplazado ese she por el who. Y ya está. Y lo demás, fíjate, ¿tiene algún cambio? No tiene cambio. ¿Correcto? Está exactamente igual. Ahí está, mire. ¿Ha cambiado en algo? No, no cambió en nada. Sigue exactamente igual. En la misma posición, además. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Pues siempre mi respuesta de who has a car? ¿Quién tiene un auto? Siempre mi respuesta va a ser mi respuesta positiva. ¿Quién tiene un auto? Ella tiene un auto. ¿Se entendió? Sí, teacher. Bien. Muy bien. Ya hice mi who subject. Ya hice mi who subject. Con quién tiene un auto, ella tiene un auto. Ahora, ¿qué más puedo hacer? A ver, sigo analizando. ¿Qué puedo decir? ¿Qué tiene ella? ¿Correcto? ¿Qué tiene ella? Esa es otra pregunta. Pero necesito, pues, mi yes, no question. Porque la única pregunta que trabaja sin el duda, sin el yes, no question, mejor dicho, es el who. En cambio, las otras preguntas sí necesitan el yes, no question. Y aquí voy a decir, ¿qué tiene ella? Y digo, what. Tengo pues que borrar la respuesta de la pregunta. Si la respuesta está dentro de la pregunta, entonces no vale la pena preguntarlo. Entonces digo, what does she have? ¿Qué tiene ella? Y mi respuesta siempre va a ser mi positivación. Ella tiene un auto. Esta es mi respuesta. Siempre mi respuesta va a ser la oración positiva. ¿Se entendió? Voy a hacer ahora, por eso les digo, olvídense de manera absoluta, olvídense del verbo to be, olvídense, sáquenlo, ya no sirve el verbo to be ahorita. ¿Ok? Ahora, voy a hacer con un plural. Voy a trabajar con los más problemáticos. Se llama I y el otro se llama you. ¿Ok? Yo voy a trabajar con I, tú. Yo voy a trabajar con you, tú. I, yo y you, tú. Yo sé que es problemático, pero lo vamos a hacer. I have, I live in Cochabamba. Lo mismo. Okay, I live in Cochabamba and I have a car. Primero con I. I have a car. Luego vamos a trabajar con you. Y dice, I live in Cochabamba and I have a car. Ok. ¿Cómo voy a trasladar esto a una? Ya tengo la positiva. Estas son mis positivas oraciones. Ya está. Ahora, ¿cómo voy a trasladar esto a una negativa? Simple y llanamente añado mi auxiliar y la partícula negativa not. Ya está. Acá voy a decir I don't, voy a contraer directamente, I don't live in Cochabamba y simplemente voy a decir I don't have a car. Vamos a contraer directamente, ya no vamos a tener sin contracción. Pero fíjate que mi verbo no se ha modificado, porque el único problema donde tienes que adecuar el verbo es en las terceras personas. Porque después I, we, you, they, es súper fácil. Porque el verbo sigue sin modificarse. Entonces nunca vas a tener problemas con el I, you, we, they. Nunca. Siempre vas a tener mayor problema con las terceras personas porque son especiales las terceras personas. ¿Ya? Entonces, ya he hecho mi positiva oración. Ahora tengo mi negativa oración. Ahora voy a hacer mi yes, no question. ¿Cómo se hace la yes, no question? Simplemente copio mi positiva oración y voy a decir. Ahora, escuchen bien. Cuando yo me pregunto algo a mí mismo o a mí misma, como siempre les he dicho, ¿será que yo soy Claudia? ¿Será que yo soy profesora? ¿Será que yo soy Claudia Morán?
¿Será que yo tengo casa? ¿Yo tengo auto? ¿Cuándo? Cuando yo me golpeo la cabeza, me pregunto yo a mí misma. Cuando yo ya no tengo ningún tipo de memoria, yo me puedo olvidar quién soy. Pero ¿eso pasa todos los días? No, no pasa todos los días. Yo no puedo perder la memoria todos los días. Entonces, no se puede preguntar, ¿yo vivo en Cochabamba? ¿O será que vivo en Lima? ¿O será que vivo en Europa? ¿Qué hago acá? ¿Quién soy yo? Eso no se hace, no trabaja así. Entonces, otra persona tiene que preguntarte, ¿tú vives en Cochabamba? No se pregunta uno a sí mismo. ¿Entienden esa parte? Sí, se entiende, dicho. Ya, entonces ahí vas a preguntar, ¿do you? Ahí vas a decir, ¿tú vives? Ahora vas a decir, ¿do you? Tú no puedes preguntarte a ti mismo si tú vives en Cochabamba. No todos los días no puedes perder la cabeza. Todos los días no puedes perder la memoria. No, no está bien. Entonces, otra persona te pregunta, ¿tú vives en Cochabamba? Por eso se utiliza el you, no el I. Y tu respuesta va a ser, I live in Cochabamba. Obviamente, tu respuesta va a ser yes. I do. Es la respuesta corta. La respuesta negativa, no. I don't. No, yo no vivo en Cochabamba. Sí, yo vivo en Cochabamba. ¿Ok? Vamos a poner esto con otro colorcito. Ya está. Entonces, ¿qué tienes? Positiva, negativa, yes, no question. Respuestas yes, no question, negativa y positiva. Bien, ya hemos hecho esto. Ahora vamos a trabajar con las preguntas double question. Como bien saben, el who subject trabaja con mi positiva oración y pues yo voy a llevar mi positiva oración acá arribita. Y pues voy a decir who, pero fíjese, dice live. ¿Tengo acá mi dudas? ¿Tengo mi auxiliar do o tengo mi auxiliar das? Pregunto. ¿Ven en algún sitio el do? ¿Ven en algún sitio el das? No hay. Entonces tengo que llevar mi verbo a la forma de tercera persona. Yo tengo que llevarlo, porque si no hay el do ni el das, es mi obligación transformarlo en lives. Solo se modifica el verbo cuando tienes el do y el das. Ahora sí está bien. Who lives in Cochabamba? A pesar que mi oración principal dice I live. ¿Me entienden esa parte? Sí. Chicos, respondan por favor, me quedo así yo. ¿Han entendido esa parte? Sí, teacher. Ok. ¿Por qué hemos vuelto el lives a lives? ¿Por qué hemos trabajado con ese, por qué estamos trabajando con ese lives como tercera persona, con ese verbo, con ese, como si fuera una tercera persona? Estamos haciendo eso porque en ninguna parte pues hay el do ni el das. No hay, no está, porque trabaja, el who subject trabaja con la positiva oración. Y como no hay ni el do ni hay el das, el auxiliar no se encuentra, entonces el verbo tiene que volver como si fuera tercera persona, porque no hay. Solo el do y el das. Cuando está el do y el das, tengo que trabajar con el verbo en su forma base. Si no hay ni el do y no hay ni el das, entonces el verbo tiene que estar como tercera persona. ¿Ok? En el who, estoy hablando del who, señores. Who subject. Subject, no el who object, porque hay otro who, ¿saben ustedes? Bien. Ahora voy a trabajar con mi double question. Y voy a colocar acá mi yes no question para partir de eso y trabajar. Y digo que voy a analizar. ¿Cuál se analiza? La positiva ahora. Siempre se analiza, nunca se trabaja así como lo loco. ¿Y ahora qué hago? No, tienes que analizar. Dices, a ver, ¿qué más se puede hacer? Ah, se puede hacer ¿dónde?
Ya he hecho el quién, entonces hago el dónde. Y digo, where. Where do you live? Y voy a borrar la respuesta. Voy a borrar la respuesta. Y digo, ¿dónde tú vives? O ¿dónde vives tú? Mejor dicho. Y tu respuesta siempre va a ser tu positiva ahora. Oración. Ya está. No se puede hacer más preguntas por el momento, entonces procedemos cerrando esto. ¿Ok? Ya hemos cerrado, hemos terminado. Bien, ahora nos toca hacer con tener. Digo, ok, ya tengo mi negativa, tengo mi positiva. Esta la vamos a poner en verde porque es negativa. Ya, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer mi chestnut question. ¿Cómo se hace? Pues simplemente traes el do, porque hemos dicho que el do trabaja con el do trabaja con el I, we, you, they. Y el das trabaja con el he, she, it. ¿Correcto? Voy a volver a repetir acá. Acá. Y digo, el do trabaja con el I, we, you y they. Y el das trabaja con el he, she, it. El do y el das no significan nada. Nada, solo son más o menos como comodines, digamos, vamos a poner comodín, solo son como comodines. Cuando trabajas con esto, cuando usas esto, tu verbo tiene por obligación que estar base. Cuando se usa el do y el das, cuando se usa el do y el das, solo en negativas y preguntas. Entonces, vámonos acá abajo y digo, I have a car, I don't have a car. Ahora voy a bajar esto, por favor. Okay. Y digo, I don't have a car, I have a car, do you have a car? Ok, y mi respuesta va a ser, yes, I do. O si es negativa va a ser, no, I don't. Luego voy a proceder con mi double question. Y digo, lo traigo acá abajo porque esto me confunde. Entonces, para que no me confunda hasta que gane experiencia, pues tengo que hacer de esa forma. ¿Me entienden? Eso es lo que van a hacer. Van a trabajar de esta misma manera hasta que ganen experiencia. Y digo, what do you have? ¿Qué tienes tú? What do you have? Y voy a borrar un auto. Porque no se deja la respuesta dentro de la pregunta. Y digo, do you have a car? Ok. Y luego dices, what do you have? A car. Entonces, tu respuesta siempre va a ser tu oración positiva. ¿Se entendió? Sí, teacher. Ok, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Dice, a ver, permítame. No, nos ha faltado algo, chicos. El who subject. Pues llevo mi oración positiva aquí arriba. Traigo mi oración positiva acá arriba. Coloco aquí arriba. Y solamente reemplazo. Y digo who. Y verbo. Fíjense cómo está el verbo. ¿Está correcto el verbo así? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no hay el do, no hay el das.
Entonces lo convierto a who has a car. Y mi respuesta va a ser I have a car. Mi respuesta siempre va a ser I have a car. Ok, esto lo voy a poner con 8 sin color y ya está. ¿Se entendió esto? Traigo mi oración positiva, la convierto, o sea, reemplazo el who por el I. Mi pregunta, el verbo lo tengo que colocar como tercera persona porque no hay el do, porque no hay el das. Y digo, who has a car? Y la respuesta va a ser, I have a car. ¿Se entendió? Bien, ahora voy a trabajar con el you. Ahora voy a trabajar con el you. Esto lo vamos a eliminar. Lo vamos a dejar en punto así. Y digo, otro ejemplo. Y digo, you have 2 cars. You have, vamos a decir, primero vivir. You live in Cochabamba. Ok, primero esa. Y yo digo, voy a transformar esto en una negativa. Y lo llevo a negativa. Como dice, you don't live in Cochabamba. You don't live in Cochabamba. Tengo la positiva, you live in Cochabamba. Pero ahora tengo que hacer una yes no question. Y digo, do you live? Do you live in Cochabamba? Ahí lo dejo porque estoy hablando de tú. O sea, tú vives en Cochabamba. Tú no vives en Cochabamba. Tú vives en Cochabamba. Y tú vas a decir, fíjate cómo estás respondiendo. Fíjate cómo estás respondiendo. Dice, yes, I do. Y dice, no, I don't. Fíjate, eso es lo que necesito que te des cuenta. Si yo digo, tú vives en Cochabamba, yo vivo en Cochabamba. Tú no vives en Cochabamba. Vivo yo, do you live in Cochabamba? Tú vives en Cochabamba, yo vivo en Cochabamba. Yes, I do. No, I don't. Pero estás respondiendo con I. Estás respondiendo con I. Porque te están preguntando a ti. ¿Se da cuenta? Quiero que me digan sí o no. Sí, teacher. Sí, teacher. Excelente. Bien. Ahora, pues voy a hacer una pregunta con ¿dónde? Y es exactamente la misma situación. Y digo, fíjense, lo traigo acá mi yes no question porque como no tengo experiencia, yo soy estudiante, entonces hasta que yo tenga experiencia, yo voy a hacer así con orden. Dice, where do you live? Y voy a borrar la respuesta. No puse in, puse en. Entonces, yo voy a borrar la respuesta. Okay, y borro la respuesta. ¿Dónde vives? En Cochabamba. Bien, ahora, ¿pero qué me falta? Me falta una subject pronoun. Una who subject. Lo voy a hacer acá arribita y digo, voy a dejar la positiva oración ahí y voy a hacer, voy a reemplazar y digo who, y voy a poner acá mi question mark, ok, pero ¿qué está mal? Está mal la S porque tengo que llevarlo a S. No I do, no I does, entonces el verbo tiene que estar como tercera persona. Y mi respuesta va a ser you live in Cochabamba. Entonces, ¿quién vive en Cochabamba? Tú vives en Cochabamba. O puedes decir I live in Cochabamba. Cualquiera de las dos. Tú vives en Cochabamba o I live in Cochabamba. ¿Me dejo entender? Sí, teacher. Ahora vamos a hacer con tener. Y voy a decir, you have 2 cars. Okay, tú tienes 2 autos.
Y hago un punto acá, hago otro punto acá y digo, fíjense por favor, digo, voy a trasladar esto a una negativa, pum, tengo acá, pum, hago la negativa, parece que voy a tener que bajar, no, así sí hay, aquí voy a hacer abajo, voy a poner 3 veces, ¿ya? Así, voy a poner una vez más y una vez más, por si acaso me falta. Y pongo negativo, contraído, you don't have a car, you have 2 cars, ok, positivo, oración, esta es mi positiva, esta es mi positiva, esta es mi negativa, ok, y acá voy a fabricar una yes no question, do you have 2 cars, acá voy a hacer un question mark, entonces tú tienes 2 autos, tú no tienes 2 autos, tú tienes 2 autos, y mi respuesta va a ser yes, I do, o de lo contrario, no, I don't. Okay, y voy a hacer acá arribita una who. Una who, un ratito. Una who subject. ¿Quién tiene un auto? Ok. Voy a poner otra vez para que te fijes de dónde nace y cómo nace. Y mi respuesta siempre es la positiva. Y digo, who, y vuelvo al verbo, porque este verbo no me sirve, porque no tengo el do ni el das, y dice, who has 2 cars? Y ¿quién tiene 2 autos? Tú puedes decir, you have 2 cars, o I have 2 cars. Teacher, disculpa una pregunta. Proceda, señorita. Para la tercera persona, ¿es una? Otra vez, perdón, brisas, ¿no? Sí. ¿Cuándo has? Recién acaba de incorporarse. Sí, teacher, me incorporé tarde. Por razón, con razón. Ahora, escucha un ratito, vamos a proceder, voy a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Terminaremos con esto. Vamos a hacer más ejemplos, no se preocupe. Entonces, tengo mi positiva oración y dice, you have 2 cars, tú tienes 2 autos. Mi pregunta, who subject, que me dice, el who lo vas a reemplazar por tu subject pronoun y dice, who has 2 cars. ¿Por qué pongo has? Porque no hay el do, no hay el das. Como no hay el do, no hay el das, entonces el verbo tiene que estar en tercera persona. Y mi respuesta es, tú tienes 2 autos o yo tengo 2 autos. ¿Ok? Eso con relación a el who subject. Bien, ahora hemos hecho una positiva oración, you have 2 cars, una negativa oración, you don't have 2 cars, una who subject acá arriba, ok, una who subject que dice you have 2 cars, mi subject, who subject me dice reemplazar, dice who has 2 cars. ¿Por qué tiene has? Porque no hay el do, porque no hay el das. Entonces, como no hay el do, no hay el das, me obliga a que mi verbo esté como tercera persona. Y mi respuesta siempre va a ser mi positiva oración. En este caso, tú tienes 2 autos o yo tengo 2 autos. Vámonos más abajo. ¿Y qué nos falta? Nos falta otro tipo de preguntas. No se llama, ¿qué se llama eso? Se llama pregunta double question. Copio acá mi yes no question porque yo necesito guiarme. Como soy alumna, entonces no soy profesora, entonces necesito guiarme con algo. Y analizo siempre mi positiva oración. Entonces digo, ok, ya he hecho el who subject. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Ok, a ver. Y digo, ¿qué tienes tú? Vamos a hacer acá. No voy a escribir sobre esa yes no question, voy a escribir sobre otra yes no question. Y voy a hacer acá. What do you have? ¿Qué tú tienes? Entonces voy a borrar 2 autos. Porque yo tengo 2 autos.
No se deja la pregunta en la respuesta. Pero hay un número, fíjate que hay un número. También podríamos haber hecho esto arriba. ¿Ok? Si yo pongo, por ejemplo, acá igual, car, vamos a suponer que yo pongo simplemente car. Dice, do you have a car? Pensando que solamente sea uno. Yo voy a decir, fíjense, yo voy a hacer la otra. Y voy a decir, ¿cuántos autos tienes tú? How many cars? Fíjate, vamos a pensar que estamos hablando solo de uno. Ok, vamos a borrar acá. Pero aquí quiero que se den cuenta, porque a significa uno. Ok, vamos a pensar que solamente tenemos a. A ya significa uno, ya es un número. Ya es un número. Uno es un número. Ok, entonces yo no voy a poner 2, yo voy a poner a. Okay. Entonces, a car. Acá igual. A car. Acá igual. A car. Ok. Pero igual uno, igual y es un número. Entonces, ¿cómo se pregunta? ¿Cuántos autos tienes? Y yo digo, how many cars do you have? Y la respuesta es 1. Entonces voy a borrar la respuesta de mi pregunta. Y digo, how many cars do you have? Pero fíjate que el cars tiene que estar en plural. ¿Por qué tiene que estar en plural? Porque yo no puedo preguntar cuántos autos tienes, cuántas computadoras tienes, cuántas personas hay en ese grupo, cuántas ciudades hay en el mundo o hay en ese país, o cuántas libro tú tienes. No. Al decir cuántas o cuántos, obviamente pues el ítem tiene que estar en plural. ¿Cuántos autos? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas personas? Entonces, por ese motivo, siempre que trabajes con el how many, por ese motivo, siempre que trabajes con el how many, ok, tú vas a colocar en plural. ¿Se entendió? Sí, teacher. Y mi respuesta, ¿cuál va a ser? Mi positiva oración. Tú vas a decir, how many cars do you have? Y tú vas a decir, I have a car. Yo tengo un auto. ¿Ok? Uno solo, no 2, no 3, uno solo. O en el supuesto de que fuera más, ya tú le colocas, ¿no? Ahora, quiero que se fijen un ejercicio más, pero ahora ya no vamos a trabajar con you como tú, sino con you como si fueran ustedes. Y yo voy a decir, you have an English teacher. Dice, ustedes tienen una profesora de inglés. Y yo voy a colocar acá, esa es mi positiva oración. A partir de acá voy a comenzar a trabajar. Y digo, you have an English teacher. Ahora voy a colocar en negativo. Tú no tienes, o ustedes, perdón, no tienen. Entonces yo voy a decir, don't. You don't have an English teacher. Ok. Ahora voy a colocar acá para decir, ustedes tienen. Do you have an English teacher? Ustedes tienen una profesora de inglés. Ok, esto lo voy a volver celeste. Esto lo voy a volver verde. Y, ok, ya tengo todo. Y aquí voy a poner yes, we do. Y la no negativa va a ser no, we don't. Contracción siempre. Y fíjate, estoy preguntando con ustedes. Y estoy respondiendo con nosotros. ¿Entendieron? ¿Yo, chicos? Sí, teacher. Bien.
Ustedes tienen, nosotros tenemos. Nosotros no tenemos. Okay. Lo mismo pasa cuando hablamos de tú, yo. ¿No ven? You, I. Acá es you, ustedes, we. Nunca se olviden de eso, por favor. Bueno, vámonos con la positiva oración para trabajar con mi who subject. Y mi who subject me dice, vas a reemplazar en la positiva oración. Y pues voy a reemplazarlo. Y digo who. Pero como ya sabes, no tengo el do, no tengo el das, entonces tengo que colocar mi verbo en su forma base. Perdón, en su forma de tercera persona. Ya está. Fíjate, dice has. Ya está. Mi respuesta va a ser, ¿quién tiene una profesora de inglés? Y ustedes van a decir, we have. Okay. Nosotros, vas a decir, ¿no ven? Ya está. Vámonos abajo y hagamos con lo demás. Y digo, voy a trasladar mi yes no question. Ok, acá abajo, porque como no soy alumna, no soy profesora, entonces hasta que yo agarre confianza, voy a trabajar sobre esto. Ok, y digo, a ver, necesito fabricar. ¿Qué puedo fabricar primero? ¿Qué voy a fabricar con esto? A ver, primero, ¿qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? Entonces yo voy a decir, what do you have? Y yo voy a borrar en English teacher. Voy a colocar eso en negro porque no se pone la respuesta. ¿Qué tienen ustedes? Una profesora de inglés. O puedo decir, por ejemplo, a ver, ¿qué más puedo preguntar? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuántas profesoras de inglés tienen? Por ejemplo, how many English teachers? How many English teachers? Acá vamos a modificar así. Cortamos de acá, borramos ese and y ponemos acá. Pegamos aquí y decimos teachers. Y dice, ¿cuántas profesoras de inglés ustedes tienen? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Hay otra cosa más que pueda hacer? No, no hay. Entonces, ustedes saben que la respuesta va a ser an English teacher. Entonces, aquí va a ser we have. Nosotros tenemos una. Ok, ¿ya está? ¿Se entendió? Sí, teacher. Sí, teacher. Bien, solicito que por favor me digan si tienen alguna pregunta. No, teacher, por mi parte. ¿Alguien más? ¿Los demás? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están contentos? O sea, me refiero, ¿están comprendido todo? Todo lo que hemos llevado hoy día. Sí, teacher. Ok. Vuelvo a repetir, olviden todo lo del verbo to be. Perdón, lo del, claro, verbo to be. Ya no, con este tiempo, no hay forma, no debe haber manera de mezclar los tiempos. Son agua y aceite. El verbo to be jamás va a entrar con el dudas. Nunca. Porque esto se llama simple presente con dudas. Y el verbo to be se llama simple presente con verbo to be. Dos cosas totalmente aparte, tiempos totalmente diferentes. No se equivoquen, ¿ok? Tremendamente importante darse cuenta que no puedes mezclarlos. Bien, para terminar la clase de hoy. Sí, escucho. ¿Será que nos puede pasar ese Word en el grupo, por favor? Sí, positivo. Bien, vamos a proseguir. Seguiremos, por favor. Vámonos a la página 100. En la página 100 vamos a concluir. Y quiero que se fijen, solicito, por favor. Fíjense, dice,
Presente simple, he, she, it. Ahora estamos, no es 4 lo que tenemos que avanzar, es lección 3. Perdón, chicos, perdón. Ahora sí, ok, bien, miren por favor. Dice, presente simple, pero con I, you, we, they. Y dice, we use the present simple to talk about facts, para hablar de hechos, things that are generally true. We use have to talk about families and possessions. Ok. Entonces, no te olvides que se utiliza el simple presente con dudas para hablar de hechos, realidad, hábito, costumbre. Y tenemos oración positiva, oración negativa y 2 tipos de preguntas y sus respectivas respuestas. Y tenemos, I, you, we, they live. I, you, we, they have. In Japan y an apartment. Como habíamos trabajado con los ejemplos, la fórmula se cumple. Negativo, don't live, don't have. ¿Correcto? ¿Cumple la regla? Cumple. Con las preguntas, yes, no question. Where do you live or where do we have an apartment? Okay, where do you have an apartment? ¿Dónde? En Japón, por ejemplo. ¿Dónde tienes? Dice, ¿dónde? Where. Ok. Y luego tenemos la yes, no question. Fíjese, por favor. Dice, do you, do we, do they, do I live in Japan? Do you have an apartment? Y la respuesta va a ser yes, I do, o yes, we do, o yes, they do, o yes, you do, o no, you don't. Fíjate, lo más importante acá es que tengas negación doble. No, coma y not al final. Bien, hemos terminado con eso. Vámonos al punto 3. Dice, position, perdón. La posición de los adjetivos calificativos. ¿Cuál es la posición? Y tenemos, adjectives can come, los adjetivos calificativos pueden venir. Primero, dice, after the verb to be, después del verbo to be. Ya sabíamos eso. It is small, ya sabíamos eso. O before nouns, antes de los nouns. Obviamente, ya sabíamos también. It's a small house. It's a pretty woman, por ejemplo. It's a pretty woman. Es una mujer bonita. Ok, it's a pretty woman. Pero fíjate que estás empezando pues por it's. Estás empezando por it's. Pero si dices yo soy una mujer bonita, vas a decir I am a pretty woman. Ok, igual tienes que saber que los adjetivos calificativos van a ir antes de la cosa. Ok, si vas a decir, mire por ejemplo el contexto de lo siguiente. Yo soy una persona inteligente. I am an intelligent person. ¿Dónde va? Antes de persona. Correcto. I am an intelligent person. I am a pretty woman. Ok, pero va el adjetivo calificativo antes del noun. Ok, bien, vámonos a la siguiente. There is no plural form. Ok, dice, the houses are big. No, obviamente no puedes decir the houses are big. Sabemos. Los adjetivos calificativos son uno solo, no están en plural, no se trabaja en plural, solamente como están. Use when, vas a trabajar con o con en, se llama artículo indefinido o artículo indefinido en, y se trabaja con el sonido. Y dice, use when the adjective starts with a consonant and n when it starts with a vowel. Ok, ya sabemos eso. A new office, obviamente, como dice new, obviamente tienes que trabajar con porque es una consonante. En cambio, old es una vocal, motivo por el cual tiene que ser an old car. Ya sabemos eso. Sonido. We use really and very before an adjective for emphasis. Cuando vas a querer enfatizar, ¿ok? El adjetivo calificativo, pues vas a decir very beautiful, very intelligent, very big. ¿Lo ven? So she's beautiful, she's really beautiful, she's very beautiful. Ok. Estamos enfatizando, estamos agrandando, ok, nuestro adjetivo calificativo. We use not very before an adjective for negative meaning. Ok, si vamos a decir, esto no es nuevo, esto no es muy nuevo, vamos a decir, it's old, eso es viejo. Ok, ¿cómo vamos a decir que esto es un poco viejo? Vamos a decir, it isn't very old. Eso no está muy viejo. Entonces, si no está muy viejo, entonces es nuevo.
¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Entonces, esta página, la página 100, es trabajo para casa. Me refiero no a la página, me refiero a los ejercicios. Trabajo para casa, chicos. ¿Ok? ¿Qué hora es? No tenemos unos minutos todavía. No. Chicos, ok, este es trabajo para el hogar. Me mandan foto, por favor, y mañana igual lo vamos a revisar, si tenemos tiempo. Van a mandarme a mi celular. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan una muy buena tarde. La lista no va a descargar. No corten, no se vayan. Lista. Un rato. ¿Quiénes han asistido hoy, chicos? Voy a tener que sacar. A ver, pum. Teacher, Teacher Karen dijo que no pudo entrar porque estaba mal su señal y lo avisó en el grupo. Ya. Carelli. Sí, teacher, a las 1:07 de la tarde había avisado al grupo que estaba mal su señal. Ya, ok. el estudiante Ronatan Olguera también, teacher. Pasa que tenía un laboratorio de hormigón y por eso no pudo asistir. Ya le comenté que le mandara una captura de la conversación con el licenciado Arrázole y que se la enviara. Entonces, ok. ¿Para quién es? Ya, acá está, Carelli. Ya. Dice, teacher, disculpe, no puedo ingresar a la clase, mi wifi se cortó hace 2 horas, veré cómo resuelvo. Ya está, ok. Ya me mandaron aquí al grupo. Y también, ¿cuál es la otra persona? Ronatan Olguera. Un ratito, por favor. Ronatan tiene permiso, ¿no? Ya. Ok. Ya. Gracias, chicos. Ya está. No se olviden, por favor, pedir, solicito que vean la forma de aquellos que tienen más de 3 faltas. Vean la forma de reponer, por favor, con un permiso. Gracias, chicos. Hasta mañana. Chao, chicos. Goodbye. Hasta mañana, teacher. Hasta luego, teacher.